Y la astroteología, astros son antropomorfizados, o sea, son hechos como un pájaro le llamas Luis, a un perro le llamas José, ¿entiendes? Pero lo personificas, lo hace más humano. Entonces, al personificar esta antropomorfización, los astros, es lo que crea un poco la, digamos, pseudo-mitología. El sol siempre ha sido la principal deidad en todas las culturas alrededor del mundo. Tamuz para los babilonios, Moloch para los cananeos, Inti para los incas, Huitzilopochtli para los mexicas, Amaterasu para el Japón antiguo, Itzamna para los mayas, Shamash para los mesopotámicos y Tonatiuh para los aztecas, siendo la agricultura la base que sostuvo el modelo astroteológico al ver que gracias al sol y la naturaleza las semillas germinaban. En Persia tienes esta idea. Ahura Mazda es el dios creador, pero esto, el mazdeísmo te habló del siglo VIII antes de nuestra era. Hay un dios creador llamado Ahura Mazda, que por cierto, Ahura Mazda es la unión de lo masculino y lo femenino. Entonces, Ahura Mazda, el dios creador de absolutamente todo. De este dios Ahura Mazda se desprenden el principio del bien y el principio del mal. Dos fuerzas igual de poderosas que luchan entre sí. Pero como son igual de poderosas, no van a poder vencer. Pero Ahura Mazda crea también al ser humano y lo dota de libertad, para que con su libertad elija el bien o el mal y determine el triunfo en esta batalla, ¿no? Pero al final de los tiempos, porque habrá un final de los tiempos, como hubo una creación, Ahura Mazda juzgará a los que eligieron el camino del bien y a los que eligieron el camino del mal, y les dará premio o les dará castigo. Los mandará al paraíso o los mandará al infierno. Y en algún momento Ahura Mazda tiene un hijo, Mitra, a través de una virgen. Okay. No sé a qué religión se parezca, ¿no? En la religión persa, que tiene un dios padre y un dios hijo que nace a través de una madre virgen, que en realidad es el simbolismo de todos los cultos paganos. El sol fertiliza la tierra. Porque esto es el simbolismo de todos los cultos solares, lunares y paganos, ¿no? El dios sol representa eso, el sol, que es la fuerza, que es el espíritu, que es la fertilidad. Bueno, es decir, la acción sobre la fertilidad, la fuerza masculina, se va a entender. La tierra, entendida como la fuerza femenina, porque la tierra recibe al sol, y al recibir al sol se hace fértil, y cuando los pueblos viven de la agricultura, el tema de que el sol haga fértil la tierra, pues es fundamental. Religiones basadas en los ciclos agrícolas, donde las fiestas religiosas tienen que ver con el inicio de la cosecha, con el final de la cosecha, con recoger la cosecha, con guardar las semillas, con celebrar el solsticio de invierno, celebrar el solsticio de verano, celebrar los equinoccios, gira en torno a celebrar los diferentes puntos fundamentales del calendario solar. La religión egipcia que venera al dios Amón o al dios Ra, que luego se funde en el dios Amón-Ra, que son justo cultos solares. O el culto a Helios, un dios solar. El culto a Apolo, un dios solar. El culto a Mitra. Mitra es bien interesante, es justo una influencia persa en el Imperio Romano. Mitra es el hijo del dios Ahura Mazda. Ahura Mazda es el dios del mazdeísmo, la religión del Imperio Persa, de la cual devino el mitraísmo, que son los que veneran al hijo y no al padre. Ahí está el origen del cristianismo 300 o 400 o 500 años antes de Cristo. En Roma sigue habiendo muchos pensamientos religiosos, pero predominan los cultos solares. Básicamente el culto a Helios, el culto a Apolo y el culto a Mitra, que son básicamente iguales. Y otra cosa, los dioses solares siempre nacen en la misma fecha. El sol triunfante, el solsticio de invierno, la noche más corta. Para los pueblos agrícolas donde surge este pensamiento es fundamental. El solsticio de invierno es el momento de los días más cortos y las noches más largas, es decir, el momento de mayor debilidad del sol, del dios sol. Y sin embargo, después de la noche más larga, el sol, que cada noche penetra en el inframundo para luchar contra las tinieblas, que es como ejemplifican el día y la noche, después de la noche más larga, solsticio de invierno, el sol vuelve a nacer. Cuando parece que fue derrotado por las tinieblas, el sol emerge victorioso. Eso se celebra en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre. Fue a su vez controlada por la rama romana del culto de Apolo. Ese culto fue durante ese tiempo de diversas maneras donde principales instituciones usureras deudoras
agrícolas de la región del Mediterráneo. Desde la muerte de Alejandro Magno hasta que el culto de Apolo se disolvió en el culto del estoicismo que había creado durante el segundo siglo antes de Cristo, la base del culto era el egipcio ptolemaico, desde donde el culto controlaba a Roma. Y básicamente en Egipto el culto de Apolo sincretizó el culto de Isis y de Osiris como la imitación directa del culto frigio de Dionisio y la imitación romana del culto de Baco. Y fue ahí donde el culto de irracionalismo estoico fue creado por el culto de Apolo. Y esto era básicamente el culto de Apolo que creó el imperio romano, que creó el derecho romano sobre el base de la ética nicómaca, aristotélica, antihumanística. Los emperadores romanos van a empezar a crear la versión romana de las religiones solares, a la que le van a llamar el Sol Invicto o Sol Invictux. El Sol Invicto es una forma muy inteligente de los emperadores romanos de decirte, tú sigue creyendo lo que quieras, porque lo que me importa es que me reconozcas, ¿no? Pero, puesto de esta forma, oye, que yo venero a Apolo, está bien, Apolo es una manifestación del dios Sol. Sigue venerando a Apolo en tu templo de Apolo, estás venerando al Sol Invicto. Oye, pero yo venero a Amon-Ra, sigue venerando a Amon-Ra, es otra forma de venerar al Sol Invicto. Yo venero a Helios, es otra forma de venerar al Sol Invicto. Yo venero a Zeus, otra forma de venerar al Sol Invicto. Es decir, Roma lo que le va a empezar a educar a la gente es, todas estas son manifestaciones del único Dios, que es el Sol, y el emperador romano es hijo del Sol. Por eso el emperador romano adquiere el título en el siglo III de nuestra era, los años 200 y tantos, de Pontifex Maximus, es decir, sumo pontífice. De ahí luego lo va a heredar precisamente la tradición papal. Pontifex Maximus del Sol Invicto, es decir, el emperador romano, además de ser emperador romano, es el sumo pontífice de la religión de Estado, de la religión romana, que es sincretizar todos los cultos solares que ya existen. Eso es el Sol Invicto. Y cuando se empieza a impulsar la religión del Sol Invicto, sale la efigie del emperador y un disco solar detrás. Que luego esa es la imagen fundamental de la iconografía cristiana. Jesús y un disco solar detrás. Los apóstoles y discos solares detrás. El aura los detrás, santos, ¿no? Y discos... Claro, que luego es la aureola de santidad. Pero esa aureola de santidad es el disco solar detrás del rostro. Para justo dejar claro que hablamos del dios Sol. Entonces los emperadores romanos usan esta imagen de su efigie, su rostro, sea de perfil o de frente, y el Sol Invicto detrás, el disco solar detrás. Por ejemplo, una fiesta original en Egipto era la que se llamaba de los Magi, que duraba entre el 21 y el 25 de diciembre, y era cuando las tres estrellas de Orión se alineaban con el Sol y con Sirius. Y lo ves en las paredes, por ejemplo, como de Luxor, ves la natividad de Horus, que empieza el 25 de diciembre y termina el 6 de enero, que después copiaron los griegos y copiaron los romanos con su Natalis Soli Invicti, o la Saturnalia. La Saturnalia no es que llegó el Imperio Romano e inventó todos estos ritos. No, esos también venían de atrás, vienen del paganismo griego, de la ideología mistérica que se arrastra desde tiempos de la religión egipcia con Osiris, los mitos de Osiris. Entonces, en verdad es un bagaje muy, muy grande. Observad la plaza de San Pedro. La plaza de San Pedro ostenta un crismón oculto en su embaldosado. Otro logo que por supuesto nos recuerda a que esta ciudad está conformada por una X y una P, que significa Cristos. Dentro del mundo católico hay muchos que dicen, qué patraña es esa de cambiarle el nombre a la fiesta católica, ¿no? Y cuando uno revisa la historia, ¿y qué hizo el catolicismo? Le cambió el nombre a otras celebraciones paganas anteriores, ¿no? Para sencillamente sumarse al rito, porque no iban a ir en contra de la ritualidad establecida milenariamente. Es decir, el Vaticano nos hace creer que todo tiene que ver con Jesús, y no es así, es culto solar. Amen-Ra.